Del Evangelio según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado de la semana 29 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Siempre en la carta de Pablo a los romanos, iniciamos hoy y por 5 días el capítulo 8 de esta hermosa exhortación que Pablo escribe a los cristianos que viven en la capital del imperio. Podríamos decir que este capítulo 8 es prácticamente el itinerario de la vida del cristiano en el Espíritu. Es el Espíritu de Jesús el que nos da la fuerza para liberarnos del pecado, de la muerte, de la ley, y para vivir conforme a la gracia de Dios. Pablo acá entra con un dinámico contraste entre carne y espíritu. Y cuando Pablo habla de carne se refiere a las fuerzas humanas, a la mentalidad de aquí abajo, mientras que el referir al espíritu son las fuerzas de Dios y su plan salvador, muchas veces diferente a las apetencias humanas. Antes la ley era débil, no nos podía dar ni fuerzas ni salvación, pero ahora en cambio Dios ha enviado a su Hijo, que con su muerte condenó al pecado, y por eso ahora vivimos según la carne. Por eso las obras de la carne llevan a la muerte, en cambio el Espíritu a la vida y a la paz. Deberíamos dejarnos guiar totalmente por el Espíritu de Cristo. Él es el que nos conduce a la vida y a la santidad. Ayer terminaba Pablo con la pregunta angustiosa: ¿quién me librará? Y con una respuesta eufórica: la gracia de Dios. Hoy ya lo explicita. Dios nos ha enviado a su Hijo y también a su Espíritu. Y aquí hay una afirmación muy valiente de parte de Pablo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, es decir, el Espíritu del Padre, habita en cada uno de nosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también vivificará nuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en nosotros. Porque estamos incorporados a Cristo en su muerte y resurrección desde el día de nuestro bautismo. Y si Él resucitó, también nosotros estamos destinados a la vida. Si a Él le resucitó el Espíritu enviado del Padre, también a nosotros el mismo Espíritu es el que nos llena de vida. Esto con tal de que le dejemos habitar en nosotros. Preguntémonos, ¿nos sentimos movidos por el Espíritu de Cristo? ¿Es Él quien anima nuestra oración para hacernos decir Abba, Padre? ¿Es quien anima nuestra caridad, nuestra alegría, nuestra esperanza? ¿O nos seguimos dejando llevar todavía por las apetencias de la carne, es decir, por los criterios del mundo? El mundo de hoy padece una anemia espiritual.
Tendemos al pesimismo y al desaliento. No se va a ir esta pandemia, cada vez vienen cepas peores, esto no se va a acabar. Le ponemos cuidado a un montón de teorías de conspiración, que contra la vacuna, que contra este medicamento, que contra esto, que contra lo otro. Cuidado, cuidado, no perdamos la confianza en Dios. Es muy humano preocuparse y es muy humano querer tener el control de todo, pero tenemos que aprender a confiar y aprender a actuar según el Espíritu y no según criterios meramente humanos. Siempre leyendo el Evangelio de Lucas, hoy empezamos el capítulo 13. Dos hechos de la vida son interpretados aquí por Cristo, sacando de ellos una lección para el camino de fe de sus seguidores. Se pueden considerar como ejemplos prácticos de la invitación que se nos hacía ayer: saber interpretar los signos de los tiempos. No conocemos nada históricamente hablando de esa decisión que tomó Pilato de aplastar una revuelta de Galileos cuando sacrificaban en el templo. Sí sabemos por Flavio Josefo que lo había hecho en otras ocasiones con métodos expeditivos, pero no es seguro que sea el mismo caso. Tampoco sabemos más de ese accidente que cuenta el Evangelio, el derrumbamiento de un muro de la torre de Siloé que aplastó a 18 personas. Jesús ni aprueba ni condena la conducta de Pilato, ni quiere admitir que el accidente fuera un castigo de Dios por los pecados de aquellas personas. Lo que sí saca como consecuencia es que, dado lo caducos y frágiles que somos, todos tenemos que convertirnos para que así la muerte, sea cuando sea, nos encuentre preparados. También apunta esa actitud de vigilancia a la parábola de la higuera que el amo le parece que ocupaba terreno en balde. Menos mal que un viñador intercede por ella y consigue al menos una prórroga de tiempo para salvarla. Esa parábola que se parece mucho a la queja poética que encontramos en Isaías capítulo 5 o en Jeremías capítulo 8. ¿Cuántas veces como consecuencia de enfermedades imprevistas o de accidentes o de cataclismos naturales experimentamos dolorosamente la pérdida de personas cercanas a nosotros? Y la lectura cristiana que debemos hacer de estos hechos no es ni fatalista ni de rebelión contra Dios. La muerte es un misterio, y no es Dios quien la manda como castigo de los pecados, ni la permite a pesar de su bondad. En su plan no entraba la muerte, pero lo que sí entra es que incluso de la muerte saca vida y del mal bien. Desde la muerte de Cristo, también trágica e injusta, toda muerte tiene un sentido misterioso pero salvador. Jesús nos enseña a sacar de cada hecho de estos una lección de conversión, de llamada a la vigilancia. Somos frágiles, nuestra vida pende de un hilo. Tengamos siempre las cosas en regla, bien orientada, para que no nos sorprenda la muerte, que vendrá como un ladrón. ¿Y si nos encuentra con la casa en desorden? De allí la parábola de la higuera estéril. Dios espera de nosotros frutos. ¿Será que viene un año y otro y no encuentra nada y estamos gastando terreno de balde? Cuando debería llevarse las manos llenas de buenas obras, porque hemos tratado de hacer su voluntad. Y una última reflexión que nos regala la palabra de este sábado. ¿Tenemos buen corazón como el de aquel viñador que intercede ante el amo para que no se corte el árbol? ¿Así nos interesamos por la salvación de los demás? ¿Con nuestra oración y con nuestro trabajo evangelizador? ¿Somos como Jesús, que no vino a condenar sino a salvar? Con nosotros mismos tenemos que ser exigentes, debemos dar frutos. Con los demás debemos ser tolerantes y echarles una mano
ayudándoles en la orientación de su vida. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.